Buen día, compañeros. El tema de esta clase será México prehispánico. Mi nombre es Madison y yo les voy a hablar acerca de este tema. El México prehispánico es la historia de los pueblos que vivieron en el territorio mexicano. Este es un periodo anterior a la conquista y la colonización española. La historia prehispánica de México comienza con la llegada de sus primeros pobladores. Sobre el poblamiento de América se han propuesto numerosas hipótesis, pero la que cuenta con mayor aceptación y evidencia es la del puente de Beringia, durante la época de las glaciaciones. El puente de Beringia fue un puente de tierra que abarcaba el extremo oriental de Siberia, Asia, el oeste de Alaska, América, y la mayor parte del actual mar de Bering. El puente de Beringia fue fundamental para la migración de plantas, animales y grupos de seres humanos entre ambos continentes. Entonces México comienza a ser habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas. Con esto comienza el primer periodo de México prehispánico. La época prehispánica de México se dividió en 5 amplios periodos. El lítico corresponde a la época de los cazadores y recolectores. Abarca el año 30.000 a.C. a 7.500 a.C. El periodo arcaico da inicio a la agricultura y abarca el año 7.500 a.C. al 2.500 a.C. El preclásico está definido por las primeras aldeas y por la economía de subsistencia basada en la agricultura. Abarca el año 2500 a.C. al año 1 después de Cristo. El periodo clásico corresponde a las primeras civilizaciones. Se desarrollaron una serie de culturas entre las que destacamos a los olmecas, teotihuacanos, mayas, zapotecas, toltecas, mixtecos y aztecas. Entre todas ellas existía una serie de características comunes. Eran sociedades basadas en la agricultura. Tenían ciudades centrales con gran cantidad de población de hasta 50.000 habitantes, con grandes construcciones piramidales. Abarca el año 1 después de Cristo al 900 después de Cristo. El periodo posclásico es la época de los imperios y se marca por el surgimiento de grandes sistemas políticos marcados por grandes urbes. Abarcó el año 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. Las sociedades se dividían en reyes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, esclavos y tributos de sacrificio. Y aunque no todas las sociedades se dividían igual, aquí te dejo unos ejemplos de jerarquización. Mesoamérica. Su límite comienza en el río Sinaloa, en Sinaloa, bajando hasta la cuenca Lerma en forma de U, y va subiendo nuevamente hasta llegar al río Soto, la Marina, en Tamaulipas. El límite sur va desde el río Ulva en Belice, cruzando por los ríos Nicaragua hasta la península de Nicoya, en Punta Arenas. Aridoamérica, ubicada en la zona norte de la actual República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, entre las cordilleras occidental y oriental de la Sierra Madre. Oasis América. Se ubica en parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México, California en los Estados Unidos y Sonora en Chihuahua en México. Las culturas mesoamericanas son las civilizaciones aborígenes que se desarrollaron en México y América Central antes de la llegada de los españoles. Desarrollaron diversas áreas del saber, incluyendo la astronomía, la escritura y las matemáticas.
Se caracterizó por tener una casta militar que fue la más importante, desplazando a la casta sacerdotal. Los aportes destacados fueron el desarrollo de un tipo de riego propio, un lenguaje y un estilo arquitectónico. Esta civilización construyó la ciudad de Teotihuacán, que significa lugar donde los dioses han nacido. La historia de las sociedades que vivieron en México prehispánico básicamente es conocida a partir de la investigación arqueológica por varias razones. En primer lugar, porque no todos los pueblos habían desarrollado la escritura, que es uno de los rasgos que distinguen a Mesoamérica del resto de las culturas y civilizaciones americanas. En segundo lugar, porque cuando se retomó el interés de sus registros escritos, monumentos, estelas, códices, la imagen fue un elemento fundamental dentro de las escrituras precolombinas, donde la pintura y el dibujo eran los medios de expresión elegidos por los antiguos pueblos mesoamericanos para escribir y transmitir sus ideas. Esta escritura se realizó en los denominados libros pintados o códices, como lo vemos en esta imagen. Pero se les había olvidado el modo de leerlo, por lo que hubo que esperar a los avances en el campo de la arqueología, la historiografía y la lingüística para poder interpretarlos. Finalmente, porque muchos documentos indígenas fueron destruidos en las primeras décadas después de la conquista. Hola, mi nombre es Luis Enrique y les voy a presentar las armas mexicanas en la prehistoria. Las armas prehispánicas no producían la muerte, creadas en su mayoría con materiales orgánicos. Las armas producidas por pueblos prehispánicos de Mesoamérica no tenían la finalidad de matar a los contrincantes de la guerra, sino imposibilitarlos con la finalidad de capturarlos con la vida para posterior sacrificio en actos rituales. Así lo han relevado la serie de estudios sobre las características físicas y técnicas como diversas relaciones de manufactura del armamento prehispánico, cuyos resultados han permitido inferir que se trata de artefactos no letales que únicamente generaban fracturas o heridas que imposibilitaban a los enemigos. Se trata de la investigación en la materia de arqueología experimental, donde además de efectuar pruebas sobre eficiencia de este tipo de armas mediante la suma de datos históricos, hallazgos arqueológicos, así como pruebas tecnológicas, se han logrado reproducir los procesos de elaboración. Al respecto, Alfonso Garduño, arqueólogo experimental, quien desde el año 2004 lleva a cabo una investigación alusiva de la reproducción de armamento mesoamericano, señala que en su mayoría de los implementos de uso militar fueron creados principalmente de madera, lítica y huesos, y servirían para dar golpes contundentes o cortundentes que provocaban fracturas múltiples. Luego de referir que existen pocos estudios de la materia, particularmente en lo que concierten en la parte tecnológica, el arqueólogo señala que entre los objetos que generaban de este tipo de daño se encontraban de los mazos con cabezas esfoloreada o palos defensivo en Michahuachil, espalda de madera, con navajas de pernual o aviciana, que se trataban de armas muy maniobrables que permitían dirigir con precisión y controlar la fuerza que se asentaba al golpe.